Hermano, hermana, familia amada, hoy no vengo liviano y necesito que me prestes no solo tus oídos, sino tu espíritu. Escúchame bien, yo sé que tú oras, yo sé que tú crees en Dios, yo sé que has doblado rodillas, que has cerrado los ojos, que has hablado con el cielo en la madrugada cuando nadie te ve. Yo sé que has llorado en silencio, que has susurrado oraciones cansadas, que has dicho, Señor, tú sabes, cuando ya no te quedan fuerzas para explicar nada más. Yo sé dónde estás, porque yo he estado ahí. Y por eso te hablo con respeto, con cuidado y con amor pastoral, pero también con verdad. Alábalo, que Él vive. Porque hay algo que está pasando en la vida de muchos creyentes que no se dice en voz alta, pero se vive por dentro. Oramos y algo no se mueve. Oramos y la respuesta no llega como esperamos. Oramos y pareciera que el cielo está en silencio. Y entonces viene la duda, no contra Dios, sino contra nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que mi fe no alcanza? ¿Será que Dios ya no me escucha como antes? Y escúchame bien, porque esta parte es clave. Esa pregunta silenciosa, esa culpa escondida, ese pensamiento que te acusa mientras oras, no viene de Dios. Familia, hay creyentes fieles que están espiritualmente agotados, no porque no oren, sino porque oran cargando una confusión que nadie les explicó. Hay hijos de Dios que aman al Señor, pero viven con una sensación constante de fracaso espiritual, como si siempre estuvieran pidiendo mal, como si siempre llegaran tarde, como si siempre dijeran algo que no debían, aunque nadie nunca les enseñó que eso era un problema. Y aquí es donde necesito que respires conmigo y no te pongas a la defensiva, porque no vengo a señalarte, vengo a despertarte. El enemigo no necesita alejarte de la oración, no necesita que abandones a Dios. Le basta con dejarte orar desde un lugar incorrecto. Le basta con que hables con el cielo, usando palabras que nacen del cansancio, del miedo, de la herida, aunque suenen humildes, porque hay frases que parecen inocentes, hay expresiones que se dicen con lágrimas, hay palabras que suenan espirituales, pero en el mundo espiritual tienen un peso que tú no imaginabas. Alábalo, que Él vive. Y antes de que tu mente empiece a correr, antes de que pienses, ¿qué habré dicho yo? Déjame decirte algo con ternura pastoral. No es que seas débil, no es que seas ignorante, no es que te falte fe. Es que a muchos nos enseñaron a orar con el corazón sincero, pero nunca nos enseñaron a orar con entendimiento espiritual. Nos enseñaron a hablarle a Dios, pero no nos explicaron que mientras hablamos, alguien más está escuchando. Nos enseñaron a desahogarnos, pero no nos advirtieron que en el mundo espiritual las palabras no son desahogos, son acuerdos. Y yo sé que esto incomoda, pero también sé que esto libera. Hermano, hay personas que oran todos los días, pero oran pidiendo permiso en lugar de ejercer autoridad. Oran dudando, no porque quieran dudar, sino porque así aprendieron a hablar. Oran desde la herida, no desde la identidad. Oran como si fueran mendigos espirituales, cuando en realidad son hijos. Y mientras tanto, el enemigo no se asusta con esas oraciones. Al contrario, las celebra en silencio. No porque Dios no escuche, sino porque esas palabras crean confusión legal. Y escúchame bien, esto es importante. Dios no te rechaza por orar mal. Dios no se ofende por tu ignorancia. Pero el mundo espiritual sí responde a lo que declaras, incluso cuando no sabes lo que estás declarando. Yo he visto creyentes que dicen, Señor, si es tu voluntad, no desde reverencia, sino desde resignación. He escuchado oraciones llenas de, no sé, tal vez, ojalá, si puedes, y no porque la gente no crea en Dios, sino porque nadie les explicó que hay palabras que debilitan la fe en lugar de expresarla. Y no te voy a decir todavía cuáles son esas palabras, porque primero necesito que entiendas el problema completo. Primero necesito que reconozcas algo dentro de ti. ¿Cuántas veces has terminado de orar y en lugar de paz sientes más ansiedad? ¿Cuántas veces dices amén, pero por dentro sigues inquieto? ¿Cuántas veces oras por lo mismo año tras año,
con la sensación de que algo siempre se traba en el aire, eso no es casualidad. Y no es porque Dios esté lejos. Es porque hay batallas que no se pierden por falta de fe, sino por falta de alineación verbal. Iglesia, escúchame con el corazón abierto. Hay frases que nacen del dolor, pero mantienen el dolor vivo. Hay palabras que salen de la boca sin maldad, pero sin autoridad. Y hay expresiones que el infierno reconoce como permiso legal, aunque el cielo conozca tu buena intención. Y eso es lo que el enemigo ama. No que no ores, sino que ores sin saber el peso de lo que dices. Por eso hoy no vengo a enseñarte una fórmula, ni una técnica, ni una oración bonita. Vengo a abrirte los ojos, porque cuando entiendas esto, tu manera de orar no será más larga, pero será más firme. No será más emotiva, pero será más efectiva. No será más religiosa, pero será más poderosa. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios no te trajo para acusarte, sino para alinearte. No para avergonzarte, sino para devolverte autoridad. Y todavía no hemos hablado de las palabras específicas. Pero ya el Espíritu Santo está tocando algo dentro de ti. Respira, quédate, escucha, porque lo que viene no te va a condenar, te va a despertar. Hermano, hermana, la familia de Dios, ahora vamos a entrar un poco más profundo y necesito que no te desconectes, porque aquí es donde muchos se incomodan y otros empiezan a despertar. Escúchame bien, con calma, sin miedo. Hay algo que pasa en el corazón de muchos creyentes que aman a Dios, pero que casi nunca se dice desde el púlpito. Es esa sensación extraña de estar haciendo todo bien y aún así sentir que algo no encaja. Lees la Biblia, oras, crees, sirves, pero por dentro hay un desgaste silencioso, una fatiga espiritual que no se quita con descanso físico. Te acuestas cansado aunque no hayas trabajado tanto. Te levantas con una carga que no sabes explicar. Y cuando oras con fe, pero también con un cansancio que pesa. Y yo quiero que sepas algo desde el inicio. Eso no significa que estés mal. Significa que has estado peleando una batalla sin entender completamente el terreno. Hay creyentes que están agotados no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque están luchando con armas correctas, pero en la postura equivocada. Y eso cansa. Cansa orar y volver a orar por lo mismo. Cansa pedir y sentir que repites palabras. Cansa decir, Señor, ayúdame, y no saber ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu oración empieza a cambiar de tono. Ya no oras con expectativa, oras con resignación. Ya no hablas desde la fe, hablas desde el miedo a volver a decepcionarte. Y eso no te hace malo, te hace humano. Yo he visto esto demasiadas veces y lo he cargado yo también. No te hablo desde teoría, te hablo desde camino recorrido. Escúchame bien, iglesia. Hay una diferencia muy grande entre orar desde la fe y orar desde el agotamiento, aunque por fuera suenen igual. Hay oraciones que nacen del espíritu y hay oraciones que nacen del cansancio del alma. Y el problema no es que Dios no escuche ambas. El problema es que el mundo espiritual responde de manera distinta a cada una. Y aquí es donde muchos creyentes se confunden, porque nadie les explicó que no todo lo que se dice en oración tiene el mismo peso espiritual. Nos enseñaron a orar, pero no nos enseñaron a discernir lo que estamos declarando mientras oramos. Nos dijeron, habla con Dios, pero no nos dijeron, cuida cómo hablas delante del cielo. Y entonces pasa algo peligroso, pero muy sutil. Empezamos a usar frases que aprendimos escuchando a otros, frases que se repiten en la iglesia, frases que parecen humildes, correctas, respetuosas, pero que esconden una mentalidad derrotada. Y sin darte cuenta, tu lenguaje empieza a reflejar más tu herida que tu identidad. Empiezas a orar como alguien que espera que Dios haga algo, no como alguien que sabe quién es delante de Dios. Y aquí necesito que seas honesto contigo mismo, no conmigo. ¿Cuántas veces has orado más para desahogarte que para alinearte? ¿Cuántas veces has terminado una oración sintiéndote más pequeño en lugar de fortalecido? ¿Cuántas veces has hablado con Dios desde la culpa y no desde la confianza? Familia, el enemigo no siempre ataca con pecado evidente. A veces ataca con cansancio prolongado. A veces no te tienta a dejar a Dios, te tientan a hablarle a Dios desde un lugar incorrecto.
porque Él sabe algo que muchos creyentes ignoran. Las palabras crean marcos espirituales. Las palabras no solo expresan lo que sientes, establecen desde dónde te posicionas. Y cuando oras desde un lugar equivocado, aunque ames a Dios, estás cediendo terreno sin darte cuenta. No porque quieras, no, sino porque nadie te lo explicó. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo quiere empezar a sanar. Hay personas que oran diciendo: yo no puedo, yo no sé, yo no soy suficiente, yo no merezco. Y suena humilde, suena sincero, suena hasta espiritual. Pero escucha esto con atención. Hay una diferencia entre humildad y negación de identidad. Humildad es reconocer que dependes de Dios. Negación de identidad es olvidar quién eres en Dios. Y cuando esa confusión entra en la oración, la fe se debilita. No porque Dios se aleje, sino porque tú empiezas a hablar como si no tuvieras acceso. Y eso desgasta. Desgasta el alma, desgasta la esperanza, desgasta la expectativa. Por eso hay creyentes que oran, pero oran con la cabeza baja por dentro, aunque levanten las manos por fuera. Yo sé que esto toca fibras profundas y no es cómodo, pero es necesario. Porque muchos están cansados de orar y no entender por qué siguen en el mismo lugar. No es falta de fe, no es falta de amor por Dios, no es rebeldía, es un problema de enfoque espiritual. Es como alguien que tiene la llave correcta, pero la usa en la puerta equivocada. Y mientras más lo intenta, más se frustra. Y el enemigo se aprovecha de esa frustración para susurrarte mentiras suaves. Tal vez así es tu vida, tal vez Dios no quiere eso para ti. Tal vez tienes que aprender a vivir con esto. Y sin darte cuenta, empiezas a orar pidiendo fuerzas para soportar lo que Dios nunca te llamó a tolerar. Escúchame bien, hermano. Hay oraciones que Dios quiere transformar, no porque estén mal intencionadas, sino porque están limitadas por el dolor. Y aquí viene algo fuerte, pero lleno de amor. El cansancio espiritual muchas veces no viene de la batalla, sino de la manera en que la estás peleando. Hay personas que están exhaustas porque llevan años hablando desde el mismo lugar, usando el mismo lenguaje, repitiendo las mismas frases, sin darse cuenta de que esas palabras se convirtieron en una jaula invisible. No porque Dios las puso ahí, sino porque fueron aprendidas sin discernimiento. Iglesia, no todo lenguaje religioso es lenguaje de fe. No toda oración larga es oración alineada. No toda lágrima delante de Dios es señal de autoridad espiritual. Y esto no te condena, te despierta. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a mostrarte estas cosas, no lo hace para acusarte, sino para sacarte del ciclo. Dios no está cansado de escucharte. Dios no está molesto contigo. Pero hay cosas que Él quiere corregir porque te ama demasiado como para dejarte orar desde la derrota cuando te llamó a orar desde la identidad. Todavía no te voy a decir cuáles son esas palabras específicas, todavía no. Porque antes de corregir el lenguaje, Dios quiere sanar la raíz. Quiere que entiendas por qué empezaste a hablar así. Quiere que veas el cansancio, la herida, la espera prolongada, la decepción acumulada. Quiere que te des cuenta de que no estabas orando mal por maldad, sino por supervivencia. Y eso cambia todo, porque cuando entiendes eso, ya no hay vergüenza, hay sanidad, ya no hay culpa, hay revelación. Respira, no te vayas. Esto apenas comienza, porque cuando el Espíritu Santo termine de mostrarte el problema completo, la libertad va a sentirse natural, no forzada, y lo que viene después no te va a aplastar, te va a devolver la voz con autoridad. Hermano, hermana, ahora entramos en terreno santo y necesito que camines despacio conmigo. Aquí no vamos a hablar desde emoción, vamos a hablar desde la palabra. Porque cuando Dios quiere corregir algo profundo en nuestra vida, nunca empieza por opinión, empieza por verdad eterna. Y quiero que escuches esto con el espíritu abierto. La Biblia nunca trata las palabras como algo liviano. Nunca. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las palabras son presentadas como fuerzas que crean, que abren, que cierran, que atan y que desatan. Por eso este asunto de cómo hablamos cuando oramos no es un detalle menor, es un asunto de gobierno espiritual. Desde el principio, antes de que existiera forma, antes de que hubiera orden, antes de que la luz se manifestara, Dios habló.
No pensó en voz baja, no meditó internamente, habló y dijo Dios. Y cada vez que habló, algo ocurrió. La creación no respondió a un sentimiento, respondió a una palabra. Y esto es importante, porque fuimos creados a imagen y semejanza de ese Dios que habla y crea. Eso significa que nuestras palabras no son solo sonidos, son expresiones de autoridad delegada. Cuando hablas, algo se mueve, aunque no lo veas. Cuando declaras, algo se establece, aunque no lo sientas. El problema es que muchos creyentes no saben que están ejerciendo autoridad, incluso cuando creen que solo se están desahogando. La Escritura es clara cuando dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. No dice a veces, no dice si tienes mucha fe, no dice solo los líderes, dice que están en poder de la lengua. Eso incluye la lengua que ora, eso incluye las palabras que salen de tu boca cuando te diriges a Dios, porque orar no te saca del ámbito de la autoridad, al contrario, te mete de lleno en él. Cuando oras no sales del mundo espiritual, entras más profundo. Y todo lo que dices ahí tiene peso, tiene eco, tiene consecuencia. Jesús mismo fue extremadamente cuidadoso con las palabras. Él no hablaba por hablar, no decía frases al azar. Cuando reprendía lo hacía con palabras precisas. Cuando sanaba, declaraba. Cuando confrontaba al enemigo, no gritaba emociones, citaba Escritura. Escrito está. No discutía, no se justificaba, no explicaba su dolor. Usaba la palabra como espada. Y aquí hay algo que necesitamos entender como iglesia cansada. Jesús nunca habló desde la duda, ni siquiera en el desierto, ni siquiera con hambre, ni siquiera después de 40 días, porque Él sabía quién era. Y cuando sabes quién eres, cuidas cómo hablas. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios toma muy en serio lo que sale de la boca de sus hijos. Israel perdió temporadas enteras no porque Dios no quisiera bendecirlos, sino porque hablaban mal en el proceso. Decían, no podemos, vamos a morir. Dios nos trajo aquí para destruirnos. Y Dios los escuchaba, no porque Él estuviera de acuerdo, sino porque sus palabras revelaban una postura interna que no podía entrar en la promesa. No fue la falta de promesa lo que los detuvo, fue el lenguaje que adoptaron en el desierto. Y esto no se enseña mucho, pero es clave. Dios no solo evalúa lo que pides, evalúa desde dónde lo pides. Jesús dijo algo que muchos citan, pero pocos entienden en profundidad. De la abundancia del corazón habla la boca. No dijo a veces habla, dijo habla, siempre. Lo que sale de tu boca en oración revela el estado interno desde el que estás orando. Y aquí no estamos hablando de perfección, estamos hablando de conciencia, porque hay creyentes que aman a Dios, pero oran desde una herida abierta. Y esa herida empieza a hablar. Habla con frases, con expresiones, con palabras que se repiten. Y esas palabras empiezan a formar una narrativa espiritual. No porque Dios quiera limitarte, sino porque tú mismo estás definiendo el marco desde el cual te mueves. El apóstol Pablo fue muy claro cuando escribió que lleváramos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero antes de que un pensamiento se convierta en fortaleza, suele convertirse en palabra. Lo piensas, lo repites, lo dices. Y cuando lo dices delante de Dios, crees que eso lo santifica automáticamente. Pero no todo lo que se dice en oración está alineado con la verdad del reino. Hay palabras que nacen del dolor, no de la fe. Hay frases que suenan sinceras, pero no son bíblicas. Y aquí es donde necesitamos madurez espiritual para no confundir sinceridad con alineación. La Biblia nos enseña que somos hijos, herederos, coherederos, que tenemos acceso, entrada, confianza, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No dice con temor a equivocarte, dice confiadamente. Y cuando oramos usando un lenguaje que contradice esa identidad, algo se rompe por dentro. No porque Dios te rechace, sino porque tú empiezas a hablar como alguien que no cree del todo que tiene acceso. Y eso produce un desgaste interno terrible, porque estás orando, pero no estás descansando. Estás hablando con Dios, pero no estás seguro de tu posición delante de Él. Jesús también enseñó algo fundamental cuando dijo: sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no.
Eso no es solo ética de conversación, es principio espiritual. Dios es un Dios de claridad, no de ambigüedad. El reino opera con certeza, no con indefinición. Y cuando nuestra oración está llena de ambigüedad, no porque queramos, sino porque estamos cansados, esa ambigüedad se convierte en ruido espiritual. No porque Dios no entienda tu corazón, sino porque el mundo espiritual opera con legalidad, no con lástima. Hay un pasaje donde Jesús dice que daremos cuenta de toda palabra ociosa. No dice palabra malvada, dice ociosa. Palabras dichas sin conciencia, sin intención alineada, sin discernimiento. Y eso debería hacernos reflexionar profundamente sobre cómo hablamos incluso cuando creemos que estamos haciendo algo espiritual. Porque orar no nos exime de responsabilidad verbal, nos coloca en una posición aún más seria. Cuando hablas con Dios, estás hablando en un ambiente donde todo tiene peso. Y aquí quiero decirte algo con mucho cuidado y mucho amor. Dios no te pide que ores perfecto, te pide que ores despierto, que seas consciente, que no repitas frases solo porque las escuchaste, que no adoptes un lenguaje que contradice lo que Él ya dijo de ti, porque la fe no es solo creer en el corazón, es confesar con la boca. Y si la confesión no está alineada con la verdad, la fe se debilita, no porque desaparezca, sino porque se contamina con duda. Todavía no estamos hablando de palabras específicas, todavía no. Pero ya la palabra nos está mostrando el principio. Las palabras importan mucho, importan más de lo que te enseñaron, importan incluso cuando lloras, importan incluso cuando estás cansado, importan incluso cuando no sabes qué más decir. Y Dios no te está diciendo esto para asustarte, te lo está diciendo para protegerte, porque cuando aprendes a cuidar tu lenguaje en la oración, no te vuelves frío, te vuelves firme, no te vuelves religioso, te vuelves consciente, no pierdes emoción, ganas autoridad. Quédate conmigo, no te vayas, porque ahora que el fundamento está puesto, el Espíritu Santo va a empezar a iluminar cosas que has dicho durante años sin saber el peso que tenían. Y cuando eso pase, no va a haber condenación, va a haber libertad. Y eso es lo que Dios siempre quiso para ti. Ahora sí, escúchame con todo el espíritu despierto, porque aquí cruzamos una línea. Aquí dejamos de rodear el problema y entramos a la revelación que muchos nunca recibieron. No porque Dios la escondiera, sino porque nadie se atrevió a decirla con claridad. Respira, no te pongas tenso, no estás en peligro. Estás a punto de entender algo que puede cambiar tu vida de oración para siempre. Hay palabras, y necesito que esto quede grabado en tu espíritu. Hay palabras que el diablo ama escuchar cuando un creyente ora. No porque sean malas palabras, no porque sean blasfemias, no porque suenen rebeldes. Al contrario, son palabras que suenan humildes, rotas, piadosas, palabras que salen con lágrimas, palabras que se dicen con la cabeza baja, palabras que nadie corrige porque parecen espirituales, y precisamente por eso son tan peligrosas, porque mientras tú las dices con dolor, el enemigo las escucha como permiso. Escúchame bien, porque aquí viene la confrontación que libera. El problema no es que Dios no entienda tu corazón, Él lo entiende perfectamente. El problema es que el mundo espiritual no responde a intenciones, responde a declaraciones. Y cuando tú declaras algo con tu boca, aunque no lo sientas como una decisión, estás estableciendo una postura espiritual. Hay frases que dichas una y otra vez en oración se convierten en acuerdos invisibles. No porque Dios lo firme, sino porque tú lo sostienes con tu boca. Y aquí voy a decir algo que necesito que recibas sin miedo. Hay creyentes que oran anulando su propia autoridad. No porque quieran, sino porque aprendieron a orar desde el quebranto, no desde la identidad. Aprendieron a hablarle a Dios como si siempre estuvieran pidiendo permiso cuando el cielo ya les dio acceso. Aprendieron a suplicar lo que ya fue prometido. Aprendieron a decir frases que niegan lo que la cruz ya estableció, y el enemigo se ríe, no porque seas débil, sino porque estás hablando por debajo de tu nivel espiritual. Hay palabras que transfieren control. Hay frases que dicen: yo no tengo autoridad, aunque no lo digas así literalmente. Hay expresiones que declaran impotencia espiritual, y cada vez que las repites, refuerzas una narrativa interna que no viene de Dios. Y escúchame bien, porque esto es delicado.
Dios no te castiga por decirlas, pero el enemigo sí las usa. No porque tenga poder sobre ti, sino porque tú mismo estás limitando el terreno desde donde te mueves. Muchos oran diciendo cosas que, si las escucharan fuera del contexto religioso, se darían cuenta de lo que están declarando. Pero como se dicen en oración, nadie las cuestiona. Frases que colocan a Dios lejos. Frases que colocan la respuesta como improbable. Frases que colocan al creyente como alguien sin voz, sin derecho, sin acceso. Y el problema no es que Dios no quiera intervenir. El problema es que tú estás hablando como alguien que no cree del todo que puede acercarse con confianza. Déjame decirlo de esta manera. Hay oraciones que nacen del dolor, pero perpetúan el dolor porque nunca se levantan del lugar desde donde fueron pronunciadas. Hay creyentes que llevan años orando desde la misma herida, usando el mismo lenguaje, con la misma expectativa baja. Y el enemigo no necesita atacarlos directamente, solo necesita dejarlos hablar. Porque mientras hablan así, no avanzan. No porque Dios los retenga, sino porque su boca no está alineada con su identidad. Aquí está la revelación central que muchos no enseñan. No todo lo que se dice con sinceridad edifica espiritualmente. Hay sinceridades que necesitan ser sanadas antes de ser declaradas. Porque la fe no se mide solo por lo que sientes, sino por lo que confiesas. Y cuando confiesas desde la derrota, aunque ames a Dios, estás orando por debajo de la autoridad que te fue dada. Y eso, hermano, hermana, eso desgasta el alma como pocas cosas. El enemigo ama cuando un creyente ora como si no supiera quién es. Ama cuando hablas como si fueras huérfano, no hijo. Ama cuando pides como si no hubiera promesa. Ama cuando suplicas como si no hubiera pacto. Ama cuando dice frases que contradicen lo que Dios ya dijo sobre ti. Porque cada vez que haces eso, no estás perdiendo la salvación, pero sí estás debilitando tu posición. Y Él lo sabe. Y aquí quiero ser muy claro para que no haya confusión ni miedo. Esto no se trata de orar perfecto, se trata de orar consciente. No se trata de controlar cada palabra con ansiedad. Se trata de dejar de repetir frases que nacieron del cansancio y se quedaron por costumbre. Se trata de permitir que el Espíritu Santo reeduque tu lenguaje, no para hacerte religioso, sino para devolverte firmeza. Tal vez ahora mismo el Espíritu Santo te está trayendo recuerdos, frases que has dicho cientos de veces, oraciones que repites casi en automático. No te condenes, no te avergüences. Eso no es acusación, eso es luz. Y la luz no viene para aplastar, viene para ordenar. Dios no te está señalando con el dedo, te está tomando de la mano y diciéndote: hijo, hija, ya no necesitas hablar así, ya no estás en ese lugar, porque aquí hay algo que necesitas escuchar con todo el corazón. Tu oración no necesita sonar derrotada para ser humilde. Tu oración no necesita sonar insegura para ser sincera. Tu oración no necesita negar tu autoridad para honrar a Dios. Al contrario, cuando honras a Dios, honras lo que Él dijo de ti. Cuando reconoces su grandeza, reconoces el lugar desde el cual te llamó a hablar. Y cuando oras desde ahí, algo cambia en el ambiente espiritual. Todavía no te voy a enumerar las palabras específicas. No todavía. Porque antes de corregir la lengua, Dios está sanando el alma. Está quitando el miedo a orar mal. Está rompiendo la idea de que tienes que arrastrarte para que Dios te escuche. Está recordándote que fuiste invitado, no tolerado. Que fuiste adoptado, no admitido a prueba. Y cuando esa verdad baja al corazón, el lenguaje empieza a cambiar de manera natural. Hermano, hermana, no estás equivocado por haber hablado así antes. Estabas herido, estabas cansado, estabas sobreviviendo. Pero hoy el Espíritu Santo te está diciendo: ya no tienes que sobrevivir en la oración. Puedes gobernar desde ella. Puedes hablar desde identidad. Puedes dejar de decir frases que el enemigo celebra en silencio. Y cuando eso pase, no vas a sentir que te quitan algo, vas a sentir que te devuelven la voz. Quédate conmigo, porque en el próximo tramo vamos a poner esto en tierra firme. Vamos a aprender cómo orar sin traicionarte con tus propias palabras. Y no desde fórmulas, sino desde identidad restaurada. Esto no te va a cargar, te va a enderezar,
Hermano, hermana, ahora entramos en la parte donde muchos mensajes fallan, pero donde el Espíritu Santo quiere traer equilibrio. Porque después de la revelación viene la confrontación, sí, pero no para aplastar, sino para reordenar. Escúchame con atención y con calma, porque aquí no te voy a dar fórmulas mágicas, ni frases repetidas, ni oraciones prefabricadas. Aquí vamos a hablar de postura, de lugar espiritual, de cómo pararte delante de Dios sin traicionarte con tus propias palabras. Hay algo que necesito decirte con mucha claridad. Dios no quiere que dejes de orar cuando estés cansado, herido o confundido. Él no te pide que escondas lo que sientes. Lo que Él quiere es que no hagas de ese lugar tu residencia permanente, porque una cosa es llevar el dolor delante de Dios y otra muy distinta es hablar desde el dolor como si fuera tu identidad. Y aquí es donde muchos creyentes se quedan atrapados sin darse cuenta. Aprendieron a orar desde la herida y esa herida se volvió el micrófono principal de su vida espiritual. La aplicación práctica de todo lo que hemos hablado no empieza cambiando palabras sueltas, empieza cambiando el punto desde donde hablas. No es lo mismo orar diciendo, Señor, estoy cansado, que orar diciendo, Señor, soy un cansado. Parece sutil, pero en el mundo espiritual es una diferencia enorme. Una cosa es presentar tu condición, otra es definir tu identidad por ella. Dios no te llama a negar el cansancio, te llama a no convertirlo en trono, no te llama a fingir fortaleza, te llama a hablar desde la fortaleza que Él ya te dio, aun cuando te sientes débil. Hermano, hay creyentes que sin darse cuenta convirtieron su oración en un reporte constante de lo mal que están y nunca dieron el paso de alinearse con lo que Dios dice que son. Y escúchame bien, Dios escucha ese reporte, pero no siempre lo respalda, porque no todo lo que expresas refleja su voluntad. Él te escucha como padre, pero te corrige como maestro. Y esa corrección no viene con gritos, viene con luz. Viene mostrándote que hay una forma de orar que sana y otra que prolonga la herida. La aplicación práctica empieza cuando entiendes esto. No todo pensamiento necesita ser declarado y no toda emoción necesita ser confesada en voz alta. Hay cosas que se presentan a Dios y hay cosas que se someten a Dios. Hay palabras que se lloran y hay palabras que se callan. Porque el silencio también es una forma de guerra espiritual cuando evita que declares algo que no está alineado con el reino. Madurez espiritual no es decir todo lo que sientes, es saber qué decir y qué no decir delante del cielo. Aquí es donde el Espíritu Santo empieza a reentrenar tu boca, no para censurarte, sino para protegerte. Empieza a enseñarte a pausar antes de hablar, a preguntarte internamente, ¿esto que estoy a punto de decir refleja fe, identidad y verdad o solo refleja cansancio? Y si refleja cansancio, no lo niegues, pero entrégalo sin convertirlo en decreto. Dile a Dios cómo te sientes, pero no decretes que eso es lo que eres ni lo que siempre será. Hay una diferencia enorme entre desahogo y declaración. La aplicación práctica también implica aprender a reemplazar lenguaje, no con positivismo barato, sino con verdad bíblica. No se trata de decir todo está bien cuando no lo está. Se trata de decir esto duele, pero Dios sigue siendo fiel. Se trata de decir no veo salida, pero confío en el carácter de aquel que me llamó. Se trata de hablar desde una verdad mayor que tu circunstancia, porque cuando oras no estás narrando una derrota, estás participando en una batalla espiritual donde cada palabra tiene peso. Hay algo que muchos necesitan aprender hoy. Tu oración no es un juicio final sobre tu vida. A veces hablamos como si cada palabra que decimos definiera irrevocablemente nuestro futuro, y eso genera miedo. Número, Dios es paciente, pero sí es verdad que cuando repites un lenguaje durante años, ese lenguaje empieza a formar tu manera de ver, de esperar y de creer. Por eso el Espíritu Santo hoy te está invitando a hacer algo práctico y poderoso. Revisar tu vocabulario espiritual. No con culpa, sino con discernimiento. Empieza a observar cómo hablas cuando oras solo, no cuando estás en la iglesia, no cuando otros te escuchan, cuando nadie te ve,
Cuando estás cansado, cuando estás frustrado, ahí sale el lenguaje real. Y no para condenarte, sino para identificar patrones, frases que se repiten, expresiones automáticas, palabras que salen sin pensar. Ahí es donde el Espíritu Santo quiere intervenir, no para callarte, sino para enseñarte a hablar mejor. Porque cuando cambias la forma de hablar, cambia la forma de creer, y cuando cambia la forma de creer, cambia la forma de vivir. La aplicación práctica también requiere algo de valentía, dejar de justificar frases que sabes que no te edifican. A veces decimos, así soy yo hablo así, Dios conoce mi corazón. Y sí, Dios lo conoce, pero precisamente porque lo conoce, quiere sanarlo, no perpetuarlo. No todo lo que es familiar es saludable, no todo lo que se siente natural es correcto espiritualmente. Hay lenguajes que heredaste, no porque fueran bíblicos, sino porque eran la manera de sobrevivir emocionalmente. Pero hoy Dios te dice, ya no necesitas sobrevivir, ahora puedes gobernar. Y aquí viene algo muy importante. No intentes cambiar tu oración por fuerza humana. No se trata de vigilar cada palabra con ansiedad. Eso no es libertad, eso es control. Se trata de pedirle al Espíritu Santo que te haga consciente, que te detenga suavemente cuando estés a punto de declarar algo que no está alineado, que te recuerde quién eres cuando tu boca quiere hablar desde la herida, que te enseñe a respirar, a pausar, a reformular. La transformación verdadera no viene por disciplina externa, viene por revelación interna. Cuando empieces a orar desde identidad, notarás algo. Tus oraciones no serán necesariamente más largas, pero serán más firmes. No necesariamente más emocionales, pero más claras. No necesariamente más bonitas, pero más alineadas. Empezarás a sentir paz no porque todo cambió afuera, sino porque dejaste de pelear contra ti mismo con tus propias palabras. Y esa paz es una señal de que estás orando desde el lugar correcto. Hermano, hermana, quiero que entiendas esto con el corazón. Dios no está esperando que aprendas palabras nuevas. Está esperando que recuerdes quién eres. Cuando eso se alinea, el lenguaje se acomoda solo. Cuando la identidad se restaura, la boca deja de hablar derrota y empieza a hablar esperanza con autoridad. No porque ignores el problema, sino porque sabes que el problema no tiene la última palabra. Quédate firme. Lo que viene ahora no es una carga más, es un cierre de sanidad. Porque después de aprender a hablar, necesitamos sellar quién eres. Y eso es lo que vamos a hacer en el último tramo. No te vayas. Dios no ha terminado contigo. Hermano, hermana, familia amada, si llegaste hasta aquí no fue casualidad, no fue por curiosidad, no fue por algoritmo, no fue porque tenías tiempo. Dios te trajo hasta este punto porque no quería solo corregir tu manera de orar, quería restaurar tu identidad espiritual. Y aquí necesito que me escuches, no con prisa, no con la mente acelerada, sino con el corazón abierto, porque este cierre no es un remate emocional, es un sellado espiritual. Durante mucho tiempo has orado desde lugares que no te representaban. Has hablado como alguien que lucha por ser escuchado, cuando en realidad fuiste invitado. Has pedido como quien toca una puerta cerrada, cuando la puerta fue abierta desde la cruz. Has suplicado como quien no está seguro de su lugar, cuando el cielo ya te dio nombre, herencia y autoridad. Y no fue por rebeldía, fue por cansancio. Pero hoy el Espíritu Santo te trajo hasta aquí para decirte algo con claridad y ternura. Ya no tienes que orar como alguien que no sabe quién es. Escúchame bien, tu identidad no cambia por cómo te sientes. Tu identidad no se reduce por tus errores. Tu identidad no se suspende por tus dudas. Tu identidad fue establecida por Dios antes de que tú supieras orar, antes de que supieras creer, antes de que supieras pedir. Tú no eres aceptado por cómo oras, oras porque ya fuiste aceptado. Tú no hablas para ganarte un lugar, hablas desde el lugar que ya te fue dado. Y cuando esa verdad baja al corazón, la oración deja de ser una carga y se convierte en un descanso con autoridad. Hermano, hermana, Dios no te está pidiendo que nunca más expreses dolor. Él no te está pidiendo que escondas lágrimas. Él no te está pidiendo que finjas fortaleza cuando estás quebrado.
Lo que Él te está pidiendo es que no olvides quién eres mientras atraviesas el proceso. Porque hay una diferencia enorme entre decir, esto me duele, y decir, esto me define. Hay una diferencia entre atravesar una temporada y vivir como si esa temporada fuera tu identidad permanente. Y hoy Dios corta ese error con amor. Quiero que entiendas algo profundo. La oración correcta no empieza en la boca, empieza en la conciencia de identidad. Cuando sabes quién eres, la boca se ordena sola. Cuando recuerdas a quién perteneces, las palabras se alinean. Cuando entiendes que no estás hablando desde abajo, sino desde una posición espiritual en Cristo, ya no necesitas arrastrarte, ya no necesitas mendigar, ya no necesitas hablar como alguien que espera permiso. Hablas como hijo, hablas como heredero, hablas con firmeza, incluso cuando estás cansado. Y ahora, antes de cerrar, quiero acompañarte con ternura pastoral, porque sé que hay alguien escuchando esto que piensa, ¿y si vuelvo a decir esas palabras? ¿Y si me equivoco otra vez? ¿Y si no sé cómo orar correctamente? Escúchame con amor. Dios no es un juez esperando que falles. Es un padre enseñándote a caminar. Él no te va a castigar por tropezar con palabras. Él te va a corregir con paciencia. La clave no es perfección, es conciencia. La clave no es miedo, es identidad. La clave no es controlar tu boca, es rendir tu corazón. Hoy no salgas de aquí con ansiedad espiritual. No salgas pensando que ahora tienes que medir cada sílaba. No. Sal con una sola verdad grabada en el alma. Soy hijo, no huérfano. Tengo acceso, no distancia. Tengo autoridad, no permiso prestado. Cuando eso se establece, la oración se vuelve natural, firme, viva. Y el enemigo, que antes celebraba ciertas palabras, ahora se queda sin terreno. No porque tú gritaste más fuerte, sino porque dejaste de hablar por debajo de tu identidad. Hermano, hermana, quiero orar contigo ahora, no para enseñarte una fórmula, sino para modelar una postura. No repitas por repetir, acompaña con el corazón, siéntelo, recíbelo. Padre, hoy venimos delante de ti no como mendigos espirituales, sino como hijos amados. Venimos cansados, sí, pero conscientes. Venimos con heridas, sí, pero cubiertos por tu gracia. Hoy renunciamos a todo lenguaje que nació del miedo, de la resignación, de la duda prolongada. Renunciamos a las palabras que pronunciamos desde el dolor, como si ese dolor fuera nuestra identidad. Hoy recibimos de ti una mente renovada, una boca alineada, un espíritu afirmado en la verdad. No porque seamos fuertes en nosotros mismos, sino porque tú nos llamaste, tú nos adoptaste, tú nos diste autoridad en Cristo. Padre, sana la memoria del cansancio, sana la frustración acumulada, sana las oraciones que se dijeron llorando sin esperanza y transforma nuestro lenguaje, no con rigidez, sino con revelación. Que desde hoy hablemos desde identidad, desde fe, desde confianza. Que cuando el enemigo quiera acusar, nuestra boca declare verdad. Que cuando el miedo quiera salir, el Espíritu Santo nos recuerde quiénes somos. Que nuestra casa, nuestra mente y nuestra oración estén bajo tu gobierno. Hermano, hermana, ahora escucha esto con el corazón abierto. Tú no eres débil por haber orado así antes. Eres valiente por permitir que Dios te corrija hoy. Tú no estás tarde, estás justo a tiempo. Dios no te trajo para exigirte, sino para levantarte. No te trajo para señalarte, sino para devolverte la voz. Y desde hoy, cada vez que ores, no lo harás desde la culpa, lo harás desde la identidad restaurada. Y ahora declara conmigo, no como ritual, sino como decisión espiritual, con el corazón firme y la voz clara. Yo me levanto para guardar mi casa. Guardo mi boca, guardo mi mente, guardo mi oración, guardo mi identidad en Dios. Descansa, familia, camina en paz, ora con conciencia y recuerda siempre esto, grábalo en tu espíritu, llévalo contigo cada día. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, familia de la fe, no te muevas todavía, no cierres esto. No lo tomes como un final.
Tómalo como un umbral, porque hay momentos en los que Dios no solo quiere hablarte, quiere involucrarte, quiere que pases de oyente a participante, de receptor a testigo. Y este es uno de esos momentos. Escúchame con atención y con amor pastoral, porque este llamado no es para inflar números ni para cumplir una rutina. Es un acto espiritual con peso. Durante todo este mensaje Dios ha estado haciendo algo silencioso dentro de ti. Tal vez no lo puedes explicar con palabras, pero lo sientes. Algo se acomodó, algo se corrigió, algo se soltó. Y ahora el Espíritu Santo quiere que no lo guardes solo por dentro, porque hay procesos que se sellan cuando se confiesan, cuando se declaran, cuando se sacan de la oscuridad del silencio y se ponen en la luz. La Biblia dice que creemos con el corazón, pero confesamos con la boca. Y hoy esa confesión no es solo vertical con Dios, también es horizontal como acto de fe. Hermano, hermana, hay personas que recibieron esta palabra, pero si no dan un paso consciente, el enemigo intentará robarla con distracción, con prisa, con olvido. Por eso este llamado es importante. No es emocional, es espiritual. No es para quedar bien, es para sellar lo que Dios ya hizo. Porque cuando tú declaras algo públicamente, aunque sea en un comentario, estás cerrando una puerta al enemigo y afirmando una verdad en tu vida. No porque Dios lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Quiero que entiendas esto. Escribir es una forma de declarar. Testificar es una forma de adorar. Confesar es una forma de guerra espiritual. Y hoy no te estoy pidiendo que cuentes tu vida entera, ni que te expongas más de lo que puedes. Te estoy invitando a hacer algo sencillo, pero profundo. Algo que marque un antes y un después en tu forma de orar y de hablar. En los comentarios quiero que escribas una de estas dos cosas. Con libertad, con honestidad, con fe. No las dos, solo una, la que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Si durante este mensaje reconociste que has usado palabras que nacían del cansancio, de la herida, de la resignación, escribe simplemente: hoy renuncio a orar desde la derrota. No expliques más, no te justifiques. Esa frase es suficiente, porque cuando renuncias, algo se rompe en el mundo espiritual. No porque las palabras sean mágicas, sino porque tu corazón está alineado. Y si durante este mensaje sentiste que Dios te devolvió identidad, autoridad y descanso en la oración, escribe: hoy oro desde mi identidad en Dios. Eso es todo. No es un eslogan, no es una frase bonita, es una declaración de postura espiritual. Hermano, hermana, no subestimes este paso. Yo he visto personas recibir palabras poderosas y perderlas por no afirmarlas. He visto gente llorar en un mensaje y volver a hablar igual al día siguiente. Y no porque fueran falsas, sino porque no sellaron lo que recibieron. Hoy Dios te está dando la oportunidad de afirmar públicamente una decisión interna. Y cuando lo haces, algo se establece con fuerza. Tal vez alguien diga: pero Dios ya sabe lo que hay en mi corazón. Sí, Él lo sabe, pero el enemigo también escucha lo que declaras. Y cuando tú escribes, cuando tú confiesas, cuando tú afirmas, estás cerrando acuerdos viejos y estableciendo otros nuevos. Estás diciendo: desde hoy no hablo igual, desde hoy no oro igual, desde hoy no me defino por el cansancio. Familia, también quiero decirte algo importante. Al escribir en los comentarios, no solo estás sellando algo para ti, estás ayudando a otros. Porque hay personas que leen en silencio, que no se atreven a escribir, pero cuando ven a otros declarar, se animan, se sienten menos solos, se dan cuenta de que no eran los únicos orando cansados, confundidos, heridos. Tu comentario puede ser el empujón que otro necesita para despertar. Tu confesión puede convertirse en testimonio para alguien más. Y aquí quiero hablarte como pastor con el corazón abierto. No te avergüences de lo que Dios está sanando. La vergüenza nunca viene de Dios. La vergüenza paraliza, esconde, calla. El Espíritu Santo, en cambio, ilumina, afirma y libera. Si este mensaje te confrontó, eso es señal de amor. Si te corrigió, es porque Dios te considera hijo. Si te despertó,
es porque hay más para ti. No escribas desde obligación, escribe desde convicción. No escribas para que te vean, escribe para que tu espíritu se ordene. No escribas pensando en quién leerá, escribe pensando en lo que estás cerrando y lo que estás abriendo en tu vida. Hermano, hermana, antes de despedirme, quiero cubrir este momento con una oración sencilla, pero firme, para que este llamado no quede en palabras humanas, sino que sea sellado por el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús cubro a cada persona que está a punto de declarar, de confesar, de escribir. Que no lo hagan desde presión, sino desde revelación. Que cada palabra escrita sea un sello espiritual. Que toda renuncia sea aceptada en el cielo. Que toda afirmación de identidad sea reforzada por tu Espíritu. Guarda lo que hoy se declara. Protégelo del olvido. Afírmalo en el corazón. Y que desde hoy cada uno de tus hijos ore con conciencia, con descanso y con autoridad. Familia, no te vayas sin hacer este paso, no lo postergues, no digas después, hazlo ahora. Escribe, declara, sella y recuerda, levántate cada día con esta verdad en tu boca y en tu espíritu. Yo me levanto para guardar mi casa. Y no lo olvides nunca. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. ¿Sabías que hay una alabanza que el enemigo no puede resistir oír dentro de tu casa? En medio de los conflictos, los miedos y las luchas espirituales, existe una forma de adoración que no solo conmueve el cielo, sino que también hace temblar al infierno. En 2 Crónicas 20:22 leemos: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Esta no es solo una historia antigua, es una clave espiritual viva. La alabanza auténtica desata el poder de Dios y confunde al enemigo. Hoy exploraremos cómo levantar esa alabanza en tu hogar, revelando la oración más poderosa que puedes declarar. Y te mostraremos cómo hacerla de manera que tu atmósfera espiritual cambie por completo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? La mayoría de las personas piensan que la alabanza es una actividad reservada para los momentos de gozo, que es algo que ocurre solo en los templos, entre 4 paredes, cuando la música suena y las manos se levantan en alto. Pero esa es solo la superficie. Lo que no muchos entienden es que la alabanza es mucho más que una expresión de gratitud. Es un acto de guerra espiritual. Es un lenguaje que desarma las fuerzas del enemigo sin necesidad de gritos ni confrontaciones. Porque cuando un hijo de Dios abre su boca para exaltar al Creador, el infierno entero se estremece. No se trata de una metáfora, sino de una verdad espiritual con respaldo bíblico. La alabanza auténtica, esa que brota desde lo más profundo del espíritu, tiene el poder de mover al cielo y poner en fuga al adversario. Esto lo vemos claramente en la historia del rey Josafat. En 2 Crónicas 20, el pueblo de Judá se encontraba rodeado por una alianza de enemigos que buscaban destruirlos. Humanamente no había forma de salir victoriosos, pero Josafat no recurrió primero a las armas ni a una estrategia militar. En su lugar, hizo algo que parecería absurdo para cualquier mente natural. Colocó cantores al frente del ejército, personas cuya única función era alabar a Dios en medio de una amenaza inminente. Mientras ellos entonaban: «Dad gracias al Señor, porque su misericordia es para siempre». Segunda Crónicas 20:21. El Señor mismo se encargó de confundir a los enemigos. Se atacaron entre ellos hasta quedar completamente destruidos. El pueblo de Dios no levantó una espada, porque la alabanza abrió la puerta para que el cielo peleara por ellos. Este relato no es solo una historia para recordar en una predicación. Es un modelo espiritual que revela lo que ocurre en el mundo invisible cuando un corazón decide alabar en medio del caos. Y es exactamente por eso que el enemigo odia la alabanza, porque sabe que cuando comienza, él pierde territorio. Sabe que no puede resistir un ambiente donde se exalta la gloria de Dios,
La alabanza crea una atmósfera incompatible con las tinieblas. No hay espacio para la opresión, ni para el temor, ni para el desánimo cuando la presencia de Dios llena una habitación. Y la presencia de Dios habita en la alabanza de su pueblo, como lo declara el Salmo 22:3. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando entiendes esto, ya no necesitas esperar al domingo para alabar. Tu casa se convierte en altar, tu habitación en trinchera, tu voz en un arma. La alabanza deja de ser una actividad emocional para convertirse en una decisión espiritual. A veces puede que no tengas ganas de cantar, puede que la tristeza haya llenado tu alma, que las noticias sean malas, que el diagnóstico sea preocupante o que el ambiente en tu hogar esté cargado de tensión. Pero precisamente en esos momentos, cuando todo parece en contra, es cuando la alabanza se vuelve más poderosa. No porque ignores lo que pasa, sino porque eliges elevar tu mirada por encima de las circunstancias y declarar que Dios sigue en el trono. ¿Recuerdas a Pablo y Silas? Estaban en prisión, no en una celda cualquiera, sino en lo más profundo del calabozo, con los pies atados y el cuerpo golpeado. Humanamente, todo estaba en su contra. Pero en lugar de quejarse, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Y algo sucedió. A la medianoche, dice Hechos 16:26, se produjo de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza no solo los liberó a ellos, sino a todos los que estaban alrededor. Lo que comenzó en una celda se convirtió en un movimiento del cielo que trajo libertad. Esto no es un cuento bonito, es una manifestación del poder de Dios cuando un corazón se conecta con el cielo. El diablo odia este tipo de alabanza porque no puede controlarla. No nace del confort ni del bienestar, sino de la fe. Y la fe activa el poder de Dios. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y alabar en medio de la prueba es una de las expresiones más puras de fe que existen. Es decir, no veo nada bueno, no siento nada bueno, pero creo que Dios sigue siendo bueno y por eso le alabo. Cada vez que tú decides alabar a Dios en tu casa, estás trazando una línea espiritual que el enemigo no puede cruzar. Estás declarando a quién pertenece ese territorio. Es como en el tiempo del Éxodo, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, pero las casas con la sangre del cordero en los dinteles fueron preservadas. Hoy no pintamos las puertas con sangre literal, pero marcamos nuestras casas con alabanza, y el poder espiritual que eso tiene no puede subestimarse. El enemigo reconoce el ambiente donde Dios habita y sabe que no puede permanecer allí. Pero ¿por qué es tan difícil alabar cuando todo va mal? Porque el enemigo sabe que esa es nuestra mayor arma y hará todo lo posible por cerrarte la boca. Te va a llenar de quejas, de pensamientos negativos, de excusas. Te hará sentir que tu adoración no tiene sentido, que no va a cambiar nada, que estás perdiendo el tiempo. Incluso usará tu entorno, personas cercanas, distracciones, para impedirte levantar una atmósfera espiritual en tu hogar. Pero la Biblia es clara. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Proverbios 18:21. Y cada palabra que sale de tu boca tiene un peso espiritual. Cuando tú alabas, estás alineando tu voz con el cielo. Estás trayendo al presente la verdad eterna de Dios. Estás activando promesas, recordando su fidelidad y empujando las tinieblas fuera de tu entorno. Por eso no se trata de cómo suena tu voz, ni de si sabes o no cantar. Se trata de la postura de tu corazón. Hay personas que cantan con técnica perfecta, pero no mueven nada en lo espiritual. Y hay otros que con palabras sencillas, desde lo profundo de su quebranto, hacen temblar al infierno. Porque la alabanza no se mide por el oído humano, sino por el impacto que tiene en el mundo espiritual. Quizás hoy tu casa está llena de tensiones, enfermedades, discusiones constantes, tristeza silenciosa o una sensación pesada que no sabes explicar. Tal vez has intentado resolverlo todo con tus fuerzas, pero nada cambia.
Hoy te invito a hacer algo diferente. Levanta una alabanza, no como una reacción emocional, sino como una decisión espiritual. Comienza con lo poco. Enciende una adoración suave en la mañana. Declara en voz alta: este hogar pertenece al Señor. Usa versículos. Di: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Agradece por lo que aún no ves. Exalta a Dios en medio de la tormenta y observa cómo la atmósfera comienza a ceder. Hay algo que el enemigo no soporta: un hogar donde se exalta a Jesús. No puede permanecer donde se canta la verdad de Dios. No tiene poder donde se proclama el nombre de Cristo. Por eso quiere silenciarte. Pero hoy tú puedes decidir cambiar esa realidad. Tu voz tiene poder. Tu habitación puede convertirse en altar. Tu sala en lugar de encuentro con el Espíritu Santo. Y no necesitas grandes producciones ni recursos costosos. Solo necesitas un corazón dispuesto, una boca abierta y una determinación firme de no ceder más terreno. La guerra espiritual no siempre se libra con gritos ni con manos levantadas. A veces se gana en silencio, con lágrimas corriendo, mientras tu boca murmura: te alabo, Señor, aunque no lo entiendo. Y ese susurro puede ser más fuerte que un ejército entero, porque lo que desarma al enemigo no es la fuerza física, sino la fe activa. Y la alabanza es una de las formas más puras de fe. Cuando decides cantar sin ver, estás caminando como lo hizo Abraham, quien creyó en esperanza contra esperanza. Romanos 4:18. Cuando decides declarar que Dios es fiel mientras todo a tu alrededor parece decir lo contrario, estás firmando una victoria que ya ha sido escrita en el cielo. Esta es la alabanza que el diablo teme, no la que depende de la emoción, sino la que nace del pacto, la que no se apaga con el dolor, sino que se intensifica, la que no necesita escenarios, sino disposición. Y esa alabanza puede comenzar hoy mismo en tu casa. Puedes cambiar la atmósfera espiritual de tu hogar sin mover un solo mueble. Lo único que tienes que mover es tu fe. Lo único que tienes que levantar es tu voz. Y lo único que tienes que decidir es si vas a permitir que las circunstancias dicten tu alabanza o si tu alabanza dictará tus circunstancias. Recuerda, cada vez que alabas, estás dándole a Dios el lugar que le corresponde. Y cuando Dios ocupa su lugar, el enemigo tiene que salir corriendo. Así lo hizo en la vida de David, un hombre que enfrentó gigantes, persecuciones, traiciones, pero que jamás dejó de alabar. Incluso cuando pecó, su regreso a Dios fue a través de la adoración. El Salmo 51 es testimonio de un corazón arrepentido que entendía que la alabanza no es un premio para los perfectos, sino un puente para los que reconocen su necesidad de Dios. David sabía algo que tú también puedes saber hoy: que la alabanza no solo cambia lo que está fuera, sino lo que está dentro. Quizás no tengas todas las respuestas, tal vez sientas que tu hogar está al borde del colapso, pero si decides hoy levantar tu voz en alabanza, has dado el primer paso para ver a Dios moverse de formas que jamás imaginaste, porque donde hay alabanza verdadera, hay presencia. Y donde está la presencia de Dios, nada permanece igual. El enemigo tiembla, las cadenas se rompen y el cielo desciende sobre tu casa. ¿Estás listo para levantar esa alabanza? ¿Estás dispuesto a transformar tu casa en un lugar que el enemigo no pueda resistir? Entonces comienza hoy, aunque sea con una frase, aunque sea con una canción, aunque sea con lágrimas, porque cuando decides alabar ya estás venciendo. Hay un tipo de alabanza que rompe los esquemas del entendimiento humano. Una alabanza que no depende del estado de ánimo, ni del lugar, ni de los resultados visibles. Una alabanza que nace cuando todo parece estar en ruinas, cuando no hay razón aparente para cantar, cuando el alma sangra en silencio y aún así los labios deciden glorificar al Dios eterno. Esa alabanza, la que brota del quebranto profundo y de una fe que se niega a morir, es la que el enemigo no puede resistir, porque esa alabanza no es reacción, es decisión, no es emoción, es convicción, no es una respuesta a lo que se ve, sino una declaración basada en lo que se cree. Y cuando esa clase de adoración se levanta, lo que tiembla no es el adorador, es el reino de las tinieblas. La Escritura nos ofrece una imagen poderosa en medio del dolor más profundo. Job, un hombre justo,
íntegro y temeroso de Dios, perdió en un solo día a sus hijos, sus bienes y su salud. Cualquier persona bajo ese peso se habría derrumbado. Pero Job, en lugar de maldecir, hizo algo que descoloca por completo la lógica natural. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job 1:20. No adoró porque estaba feliz, no adoró porque había entendido, adoró porque conocía a su Dios. En ese gesto silencioso, Job estableció algo que el enemigo no esperaba. Satanás había afirmado que Job solo era fiel por conveniencia, pero la adoración en medio del quebranto desenmascaró su mentira, porque quien alaba cuando todo va bien, celebra, pero quien alaba en medio de la pérdida, honra. Este es el tipo de alabanza que desarma los argumentos del acusador. Es la que se presenta como incienso delante de Dios, precisamente porque no nace de la abundancia, sino de la rendición total. Esa alabanza, que se levanta desde el polvo, tiene un eco eterno, porque no está contaminada por la conveniencia ni por la búsqueda de respuestas. Es pura, porque es gratuita. Es santa, porque nace en la herida. Y es poderosa, porque está impregnada de fe. Hebreos 11:1 declara: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando esa fe se transforma en alabanza, cuando una persona elige exaltar a Dios sin haber recibido nada aún, el cielo se abre de manera distinta. David, en sus salmos, no solo expresó alegría, también derramó su quebranto. En el Salmo 34:1 escribió: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. No dijo que lo haría solo en los días de victoria, lo haría en todo tiempo. Y esa constancia no era fruto de una vida sin sufrimientos, sino de una decisión forjada en medio de la persecución, del exilio, del abandono. La alabanza en los labios de David no era decoración, era resistencia. Cada vez que huía, cada vez que era traicionado, cada vez que se escondía en cuevas, escribía himnos. No porque todo estuviera bien, sino porque conocía al Dios que permanece incluso cuando todo se derrumba. Esta alabanza es la que el enemigo no soporta, porque no puede controlarla, porque no puede frenarla, porque está fuera de su lógica. El adversario comprende el lenguaje del dolor, del miedo, del enojo, pero no puede entender cómo, en medio del sufrimiento más desgarrador, una persona puede abrir su boca para exaltar al Creador. Esa alabanza le recuerda que ha sido derrotado, le recuerda que su mayor arma, el sufrimiento, ha sido vencida por algo mayor, la fidelidad de un corazón entregado. Es por eso que, cuando el creyente canta en medio del quebranto, la atmósfera espiritual cambia. Porque esa adoración no solo sube, también desciende con autoridad. En el Salmo 51, David escribe: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Hay sacrificios que se ofrecen en el altar sin sonido, sin aplausos, sin testigos. Esos son los que más conmueven el corazón del Padre. Cuando un alma rota decide alabar, ofrece algo que el cielo honra profundamente, entrega sin condiciones. No hay nada que purifique más la intención que el dolor, porque el dolor revela lo que somos y en quién creemos. Y cuando en medio de ese despojo, una voz se levanta para decir: tú sigues siendo digno, entonces lo que ocurre no es solo una expresión de fe, es un terremoto espiritual. En Lamentaciones 3, en medio de la devastación de Jerusalén, el profeta Jeremías escribió: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. Jeremías no ignoraba la destrucción, no negaba el dolor, pero dentro de su alma había una convicción que superaba las ruinas. Alabar en medio del lamento es afirmar que Dios no ha cambiado, aunque todo a nuestro alrededor lo haya hecho. Es una forma de decirle al enemigo que la esperanza no se ha ido,
que la fe no ha muerto, que la promesa sigue en pie, aunque todavía no se haya cumplido. Esta es la alabanza que no nace del entusiasmo, sino del compromiso, que no depende de la música, sino del carácter, que no espera resultados para levantar la voz, sino que levanta la voz precisamente porque los resultados tardan. En el libro de Habacuc, el profeta declara: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17 a 18. Esa afirmación no es retórica, es una resolución espiritual. Es la voz del creyente que ha entendido que Dios no necesita comprobar su fidelidad para ser digno de adoración, porque su naturaleza es inmutable, porque su trono no tiembla con las tormentas de esta tierra. Alabar en medio del quebranto también es una forma de resistencia espiritual, porque es negarse a permitir que el dolor tome el control. Es declarar que aunque las emociones estén heridas, el espíritu está firme. Isaías 61 habla de un intercambio divino, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Pero ese intercambio no ocurre automáticamente. Requiere una acción consciente del creyente. Requiere decidir cambiar el lamento por cántico, no cuando todo se resuelva, sino precisamente para provocar ese cambio. La alabanza en medio del dolor no es negación, es transformación. Porque te niegas a quedarte donde el enemigo quiere verte, callado, derrotado, pasivo. La alabanza que nace del quebranto tiene además un poder multiplicador. Cuando una persona decide adorar en medio del dolor, no solo experimenta liberación personal, sino que se convierte en canal de liberación para otros. Así como en la cárcel de Filipos, donde Pablo y Silas cantaron, y no solo sus cadenas cayeron, sino las de todos los que estaban a su alrededor. La adoración en medio de la prueba abre caminos de libertad colectiva. Donde hay una voz fiel, Dios desata milagros. Donde hay un cántico sincero en medio de la noche, el amanecer se acelera. Porque Dios responde a la alabanza y responde con poder. El enemigo sabe que no puede habitar donde hay luz, y la alabanza, cuando es verdadera, ilumina las zonas más oscuras del alma. No hay sombra que resista una voz que canta con lágrimas y fe. No hay argumento que sostenga la opresión cuando el nombre de Dios es levantado en medio del sufrimiento. No hay estrategia demoníaca que funcione cuando un hijo de Dios se postra y dice: aquí estoy, te adoro, no por lo que tengo, sino por lo que eres. Esta es la alabanza que el enemigo teme, porque no puede apagarla, porque no puede reemplazarla, porque no puede resistirla. Y es precisamente esta la que debe levantarse en los hogares. No una alabanza condicionada por la comodidad, sino una alabanza forjada en la intimidad con Dios. Una alabanza que no necesita aprobación, ni ambiente, ni estímulo externo. Una alabanza que sabe lo que vale la presencia de Dios, incluso cuando no hay respuestas. Porque lo más grande no es entender, es confiar. Y cuando confías, alabas. El dolor muchas veces será inevitable, pero lo que hagas en medio del dolor puede cambiarlo todo. Puedes callar, puedes ceder o puedes alabar. Y cuando eliges lo último, haces algo que sacude el reino espiritual. Porque la alabanza, lejos de ser una reacción emocional, se convierte en un acto de guerra, en una declaración profética, en una manifestación de fe. Esa es la alabanza que el diablo no soporta oír, la que no puede apagar, la que lo derrota sin que tú levantes una sola mano. Solo tu voz, solo tu rendición, solo tu fe, y eso basta. En muchas casas se vive una tensión constante que no siempre tiene explicación lógica. Discusiones frecuentes, pensamientos opresivos, falta de descanso emocional, sueños interrumpidos, una sensación de vacío que se arrastra a pesar de los intentos por mantener la normalidad. Se abren ventanas, se limpian rincones, se cambian muebles, pero la atmósfera no mejora, porque no es un asunto físico, es espiritual. No se trata de lo que se ve, sino de lo que se mueve en lo invisible. La atmósfera de una casa no se define por su decoración,
sino por lo que se entrona en ella. Y allí donde no hay alabanza, hay espacio libre para todo lo demás. Cuando en una casa no se establece un ambiente de adoración, el silencio espiritual se convierte en terreno fértil para la opresión. La ausencia de alabanza no es neutral, es peligrosa. Porque si Dios no es entronado en ese espacio, algo más lo será. La Escritura es clara: Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, no en medio del ruido ni del desorden. El Salmo 22:3 lo afirma sin rodeos: si no hay alabanza, su presencia no se manifiesta con plenitud. Y si su presencia no está, la oscuridad encuentra permiso para moverse con libertad. Una casa sin alabanza puede tener comida, orden, confort, pero le faltará sustancia espiritual. Puede tener apariencia de bienestar, pero ser vulnerable en lo invisible. Porque no es el número de personas lo que protege un hogar, ni la cantidad de bienes, ni el tamaño de las paredes. Es la atmósfera espiritual la que determina si ese espacio es territorio del cielo o zona abierta al enemigo. Una casa donde se alaba se convierte en santuario, pero una casa donde reina el silencio espiritual pronto se contamina. Y esa contaminación no siempre llega con manifestaciones evidentes. A veces entra con la crítica constante, con la impaciencia, con la queja, con la indiferencia, con la falta de perdón. Todo eso crea un ambiente que apaga la adoración y ahoga la fe. En el libro de Josué se relata la historia de la conquista de Jericó, una ciudad fortificada, imposible de derribar por medios humanos. Pero Dios no ordenó armas, ordenó alabanza, marchas silenciosas durante 6 días y el 7º día un sonido, trompetas, gritos, adoración, y las murallas cayeron. La atmósfera se había preparado espiritualmente para que lo imposible ocurriera. Esa historia no se limita a una estrategia militar antigua, es un principio espiritual vigente. Donde se entona alabanza, las fortalezas se derrumban. Donde se exalta a Dios, lo que parecía impenetrable empieza a ceder. Lo que ocurre en Jericó puede ocurrir en un hogar, pero requiere una decisión intencional, que Dios sea el centro, no solo en teoría, sino en práctica diaria. Muchas personas oran para que su casa sea bendecida, pero no cuidan la atmósfera que la habita. Oran por paz, pero toleran la crítica. Piden protección, pero permiten entretenimiento contaminado. Desean la presencia de Dios, pero no la invocan. Una atmósfera espiritual no se construye con deseo, se construye con acción. Y la alabanza es uno de los pilares fundamentales de esa construcción. Porque donde hay alabanza constante, hay conciencia de Dios. Y donde hay conciencia de Dios, hay temor santo, reverencia, obediencia, discernimiento. El profeta Elías vivió momentos de tensión espiritual intensos. Enfrentó a los profetas de Baal, desafió al sistema corrupto, fue perseguido por una reina idólatra. Pero en medio del caos aprendió algo. Dios no siempre se manifiesta en el viento, en el fuego o en el terremoto. A veces se revela en un silbo apacible, y ese silbo solo puede ser oído en ambientes espiritualmente sensibles. La alabanza prepara ese ambiente. El silencio adorador no es pasividad, es disponibilidad. Es una forma de afinar el oído para lo invisible, porque no toda alabanza es ruido, y no todo silencio es vacío. Cuando el corazón está rendido, cada palabra dirigida a Dios eleva el nivel espiritual de un espacio. El hogar debe ser el primer lugar donde se entrona a Dios, no como un acto simbólico, sino como una práctica real. Cuando se alaba en familia, se rompe la cultura del aislamiento espiritual. Cuando se declara la grandeza de Dios en voz alta, se envía una señal clara a todo lo invisible. Esta casa no está disponible para el enemigo. La alabanza entonces no es solo un acto personal, es una declaración territorial. Porque no basta con que una persona crea, el ambiente debe alinearse. Y esa alineación no ocurre accidentalmente. Ocurre cuando se consagra el espacio, cuando se levantan palabras de verdad,
cuando se escoge la adoración por encima de la distracción. En el Salmo 118:15 se lee: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. No dice que hay murmuración, ni queja, ni silencio. Dice que hay voz de júbilo y de salvación. Porque un hogar justo no es aquel que está libre de problemas, sino aquel que ha aprendido a llenar su atmósfera con la verdad de Dios. El júbilo no es fruto de la negación, sino del conocimiento. Se canta porque se sabe quién es Dios, no porque se ignore la batalla. Y esa conciencia transforma la casa en una morada espiritual. La alabanza constante en un hogar es una forma de levantar una cobertura espiritual activa, como el humo del incienso en el templo antiguo que subía y llenaba el lugar. Así la alabanza sube desde una casa que decide entronar a Dios y llena cada rincón con una presencia que el enemigo no puede soportar. Las palabras no se quedan en el aire, marcan la atmósfera. Las canciones no son melodías vacías, son declaraciones. Cada vez que se canta "Tú eres santo", se hace temblar el ambiente espiritual. Cada vez que se dice "Eres mi refugio", se establece una verdad que cubre. Cuando el pueblo de Israel marchaba por el desierto, Dios no solo los guiaba, los rodeaba. Su presencia iba delante, pero también habitaba en medio del campamento. El tabernáculo era el centro, no un accesorio, y desde allí se elevaba adoración. Hoy el hogar del creyente se convierte en ese tabernáculo. Ya no se necesita un lugar físico específico, porque ahora somos templo del Espíritu. Pero el principio sigue siendo el mismo. Donde se adora, Dios habita. Donde se le da lugar, Él actúa. Y donde Él actúa, nada queda igual. Por eso, el enemigo buscará siempre interrumpir la alabanza, no necesariamente con ataques directos, sino con distracciones sutiles. La rutina puede convertirse en su aliada, la queja en su herramienta, el desánimo en su puerta de entrada. Y si no se cuida el ambiente espiritual del hogar, la atmósfera se carga de una opresión que apaga la fe. Pero basta una decisión firme para revertirlo. No se necesita una gran producción, solo un corazón dispuesto, una canción sincera, un versículo proclamado en voz alta, una oración dirigida con reverencia. Eso basta para empezar a transformar lo invisible. La atmósfera espiritual no es un concepto abstracto, se percibe, se manifiesta, tiene consecuencias. Una casa puede oprimir o puede liberar, puede ser refugio o puede ser campo de batalla sin protección. Pero todo cambia cuando la alabanza se convierte en hábito, cuando en lugar de encender una queja, se enciende una adoración, cuando en vez de repetir lo que el mundo dice, se declara lo que Dios ha prometido. En ese momento, la atmósfera comienza a girar, lo invisible responde, el desánimo cede, el temor retrocede, porque la presencia de Dios no es pasiva, es activa, y se activa con la alabanza. En Isaías 32:18 se encuentra una promesa que debe ser proclamada sobre los hogares. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esa paz no es la ausencia de conflicto externo, sino la presencia interna de Dios. Esa seguridad no depende de cerraduras, sino de cobertura espiritual. Y ese reposo no se produce con descanso físico, sino con comunión. Cuando la alabanza llena la casa, se activa esa promesa. Porque la alabanza no solo es gratitud, es declaración de autoridad espiritual. Es una forma de decir, aquí reina el Señor. Es necesario volver a entronar a Dios en el hogar, no como una costumbre religiosa, sino como una decisión consciente. Volver a levantar la voz no solo en los templos, sino en la intimidad del hogar. Dejar que la música deje de ser fondo y se convierta en mensaje. Que cada palabra cantada tenga dirección, propósito, contenido espiritual. Que el ambiente refleje una sola verdad. Esta casa ha sido marcada. Que el aire lleve el eco de un corazón que reconoce la soberanía de Dios. Que las paredes escuchen declaraciones de fe, no de temor. Que el suelo se llene con pasos de adoradores, no de prisioneros emocionales. El enemigo no teme a una casa decorada, teme a una casa consagrada.
No le inquieta una familia organizada, le inquieta una familia rendida a Dios. No huye por muebles nuevos, huye por voces que proclaman: tú eres mi refugio y mi fortaleza. Porque esa declaración no es humana, es espiritual. Y cada vez que se hace algo se rompe en lo invisible. Una grieta se cierra, una fortaleza cae, un ambiente se limpia. Porque donde hay alabanza verdadera, hay victoria garantizada. Hay palabras que no solo se piensan, se pronuncian. Hay verdades que no solo se creen en silencio, se declaran en voz alta. Y cuando esas verdades no provienen de opiniones humanas, sino de las promesas eternas de Dios, el efecto que provocan en lo espiritual es incuestionable. La alabanza que el enemigo no soporta no es solo la que canta, es también la que proclama, no aquella que repite frases sueltas, sino la que se alimenta directamente de lo que Dios ya dijo. Declarar la palabra de Dios es traer su voluntad escrita al presente, es alinear la atmósfera con lo que ya fue decretado en los cielos, es resistir las mentiras del enemigo con verdades inquebrantables, porque donde hay promesa proclamada, hay autoridad desatada. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con emociones ni con explicaciones humanas, respondió con palabra. Cada ataque del adversario fue respondido con un escrito está. No razonó, no argumentó, declaró, porque entendía que la palabra no es solo lectura, es espada. Hebreos 4:12 lo afirma sin rodeos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No dice que fue viva ni que será viva, dice que es. Es decir, cada vez que sale de tus labios con fe, actúa. No se trata de repetir fórmulas, se trata de proclamar con convicción lo que el cielo ya ha dicho. Cuando un creyente abre su boca y declara la promesa de Dios, el ambiente espiritual responde. Porque no está hablando desde el alma, está hablando desde el espíritu. Está soltando palabras que llevan la sustancia del reino. Está trayendo luz sobre áreas donde ha reinado la oscuridad. Está desmintiendo la mentira con la verdad eterna. Y eso no es un acto simbólico, es una confrontación directa en lo invisible. Por eso el enemigo lucha tanto por mantener cerrada tu boca, porque mientras callas, te limitas. Pero cuando hablas con autoridad, avanzas. En la alabanza no basta con reconocer quién es Dios en el corazón, es necesario proclamarlo. No porque Él necesite recordarlo, sino porque tu ambiente necesita escucharlo. Cuando dices, tú eres mi escudo, mi refugio y mi castillo, Salmo 91:2, no estás haciendo poesía espiritual, estás estableciendo cobertura. Cuando declaras, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23:1, estás desalojando el temor. Cuando dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, estás desactivando la opresión que te dice que no puedes más. Cada promesa dicha en voz alta con fe es un martillo que rompe la resistencia invisible. El poder no está en el volumen, está en la verdad. Puedes decirlo en voz baja o con grito de guerra, pero si lo dices creyendo, se activa. La fe viene por el oír, dice Romanos 10:17. Y lo que más edifica tu fe es escuchar lo que Dios ya dijo, salir de tu propia boca. Porque al repetir su palabra con convicción, no solo estás informando a tu mente, estás alimentando tu espíritu. Te escuchas declarar lo que Él ya prometió, y eso te fortalece desde dentro. Por eso los salmos están llenos de afirmaciones. Bendice, alma mía, a Jehová. Salmo 103:1. Es una orden interna, es una autoexhortación, porque a veces el alma se apaga, pero el espíritu debe hablar. Cada hogar necesita oír más palabra en voz alta, no solo leída, sino proclamada, no solo en devocionales, sino en medio de la cotidianidad. Una cocina donde se declara, mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Es un altar, una habitación donde se escucha, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Se convierte en refugio espiritual, un espacio donde cada día se proclama, en el día que temo, yo en ti confío.
Salmo 56, 3. Se blinda contra la ansiedad, porque el poder de la palabra no depende del lugar, sino de la fe con la que se dice. Declarar la palabra como parte de la alabanza transforma no solo la atmósfera, sino la postura del corazón. Porque mientras más repites lo que Dios dijo, menos espacio dejas para lo que el enemigo susurra. Donde hay verdad activa, la mentira no se sostiene. Donde hay luz constante, la oscuridad retrocede. El enemigo sabe que no puede contradecir una promesa declarada. Puede intentar sembrar duda, puede intentar distraerte, pero no puede anular lo que Dios ya estableció. Por eso le teme a los hogares donde se alaba con palabra, porque en esos espacios no hay terreno fértil para el engaño. En Deuteronomio 6, Dios ordenó a su pueblo que sus mandamientos fueran repetidos constantemente. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Versículo 7. No dijo que las memorizaras en silencio, dijo que las hablaras, porque hablar la palabra la mantiene viva, porque el sonido de lo que Dios dijo tiene poder sobre generaciones, sobre espacios, sobre mentes que luchan con pensamientos contrarios. Cada declaración es como una semilla que se siembra en el aire, y el fruto es una atmósfera donde la verdad gobierna. No hay atadura que resista una promesa pronunciada con fe. No hay pensamiento de derrota que sobreviva a una declaración persistente de victoria. No hay ambiente espiritual que no ceda ante la constante proclamación de lo que Dios ha dicho. La alabanza se vuelve más poderosa cuando se nutre de la palabra, porque no se queda en emociones, se arraiga en lo eterno. Y cuando alabas declarando escritura, estás haciendo algo que trasciende el momento. Estás escribiendo en el ambiente lo que ya fue escrito en el cielo. El enemigo teme las voces que no se conforman con sentir, sino que deciden hablar. Teme a quienes no solo creen en su corazón, sino que abren la boca y sueltan la espada, porque una promesa dicha con autoridad desarma argumentos. Pablo lo enseñó en 2 Corintios 10, 4 a 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Una promesa dicha en el momento oportuno puede derribar una fortaleza mental de años. Una declaración diaria puede cambiar generaciones enteras, porque no estás hablando de ti, estás hablando desde Él. La alabanza que contiene palabra no se desgasta, no envejece, no depende de melodías ni de momentos. Puede ocurrir al amanecer o al anochecer, con música o en silencio, a solas o en comunidad. Lo único necesario es la disposición del corazón y la certeza de que lo que se dice tiene peso eterno. No necesitas tener todas las respuestas. Necesitas tener una boca que declare lo que Dios ya afirmó. No hace falta saber explicar todo. Basta con decir, así lo dijo el Señor, y así será. En Ezequiel 37, Dios llevó al profeta a un valle de huesos secos. Nada se movía, no había vida, ni sonido, ni esperanza. Pero Dios no le ordenó pensar, le ordenó profetizar. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37, 4. Y cuando Ezequiel obedeció, los huesos comenzaron a juntarse. Luego vino tendón, luego carne, luego aliento. Pero todo comenzó con una voz que habló la palabra en medio de la muerte. Lo seco cobró forma, porque alguien se atrevió a declarar. Así también en un hogar que parece apagado. Así también en una mente que parece agotada. Así también en una vida que ha sido golpeada. Lo que parece sin vida responde a la palabra hablada con autoridad. El enemigo no puede habitar donde la palabra se proclama. Puede resistir emociones humanas, pero no puede resistir el poder de la verdad. Por eso es tan urgente volver a llenar la alabanza de contenido bíblico. No se trata de cantar por cantar. Se trata de que lo que se dice tenga respaldo celestial. Que cada frase exalte un atributo real de Dios. Que cada verso proclamado levante un muro de verdad. Que cada repetición sea un clamor, no una costumbre.
porque lo que se canta influye y lo que se declara establece. Una casa donde se alaba con palabra se convierte en una casa edificada sobre roca. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la roca no cede, el viento sopla, la lluvia desciende, pero la casa permanece, no por su diseño, sino por su fundamento. Cuando se declara la palabra, se está clavando ese fundamento. Se está diciendo, esto es lo que creo, esto es lo que afirmo, esto es lo que permanece. No esperes a tener un problema para proclamar promesas. No dejes que la palabra solo sea un recurso de emergencia. Que sea tu lenguaje diario, que sea tu alabanza constante, que esté en tus paredes, en tus oraciones, en tus canciones, en tu conversación. Porque cuanto más se dice, más se cree. Y cuanto más se cree, más se manifiesta. Porque la palabra no regresa vacía. Isaías 55:11 lo confirma. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La alabanza que el enemigo no soporta es la que se alimenta de escritura. Es la que convierte cada declaración en espada. Es la que canta con entendimiento. Es la que proclama como quien sabe que ha sido enviado. Es la que recuerda al infierno que la victoria ya fue ganada. Porque cuando el creyente abre su boca y dice lo que Dios dijo, el enemigo pierde todo derecho, no tiene base, no tiene argumento, no tiene acceso. Porque esa casa ha sido sellada por la palabra. ¿Estás listo para llenar tu hogar con esa clase de alabanza? ¿Estás dispuesto a dejar que tu voz se convierta en canal de proclamación divina? Entonces comienza hoy. Abre tu Biblia, busca las promesas, escríbelas, proclámalas, decláralas, cántalas. No esperes el momento perfecto, hazlo ahora. Porque el enemigo no puede resistir un ambiente donde lo que Dios dijo se repite sin cesar, donde el sonido de la promesa ahoga el ruido de la mentira, donde la verdad no solo se cree, se vive, y se vive desde la voz, desde esa voz que tú tienes, desde esa voz que Dios quiere usar. Hay momentos en los que el alma no encuentra palabras, pero el espíritu gime con fuerza. Hay batallas que no se vencen con estrategias humanas, sino con rodillas dobladas y labios encendidos en oración. Y cuando esa oración se eleva no desde la costumbre, sino desde la convicción profunda de que Dios escucha y responde, entonces se activa algo sobrenatural. Existe una oración que no se queda en el intento, que no se ahoga en el cansancio, que no tropieza en la duda. Es una oración nacida de la palabra, fortalecida por la fe y sostenida por la alabanza. Esa es la que el enemigo teme, no porque sea elocuente, sino porque es eficaz, no porque suene fuerte, sino porque toca el cielo y sacude lo invisible. La Escritura no deja lugar a dudas sobre el efecto de una oración ferviente. Santiago 5:16 declara con firmeza: la oración eficaz del justo puede mucho. Y ese mucho no es retórico, es literal. Es capaz de frenar tormentas, de abrir puertas, de derribar fortalezas, de romper cadenas. Pero hay una condición: tiene que ser eficaz. No toda oración lo es, no toda súplica llega con el mismo peso, no porque Dios haga acepción de personas, sino porque hay principios espirituales que deben ser activados para que la oración tenga impacto. Y uno de ellos es la alabanza. Cuando la oración está impregnada de alabanza, se convierte en un canal directo al trono de Dios. No se limita a pedir, empieza exaltando. No se queda en la necesidad, asciende a la confianza. Y esa combinación es explosiva en el mundo espiritual, porque no solo presenta la carga, también reconoce el poder de quien la puede levantar. Cuando se ora diciendo: tuyo es el poder, tuya es la gloria, tú eres mi refugio, tú eres mi escudo, no se está llenando el tiempo con frases bonitas. Se está reconociendo autoridad, se está rindiendo el control, se está desarmando la autosuficiencia. Y esa actitud abre el cielo. El Salmo 100 enseña una clave poderosa: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. No se entra con queja,
no se accede con exigencia, se accede con gratitud y con adoración. Esa es la llave, esa es la puerta. Cuando la oración empieza adorando, desata algo distinto, porque no es solo la expresión de una petición, es la rendición total de un corazón. Y ese corazón encuentra respuesta, no siempre en la forma esperada, pero sí en la presencia asegurada. La Biblia está llena de ejemplos donde la oración y la alabanza se entrelazan para producir victoria. En 2 Crónicas 20, el pueblo de Judá enfrentaba una amenaza real. Varios ejércitos se habían unido contra ellos. La situación era desesperante, pero Josafat no reaccionó con pánico, sino con oración. Reunió al pueblo, proclamó ayuno y comenzó a clamar. Pero no solo pidió ayuda, comenzó exaltando quién era Dios. Reconoció su poder, recordó sus promesas, proclamó su fidelidad. Y al hacer eso, desató una intervención divina. Dios respondió, no con más soldados, sino con confusión entre los enemigos. Mientras el pueblo alababa, el enemigo se destruía solo. Esa no fue una coincidencia, fue el fruto de una oración bien dirigida, llena de verdad y de alabanza. Hay una oración que paraliza al enemigo. Es aquella que nace de la palabra y está cubierta de adoración. Es la que se declara con autoridad, no con temor. Es la que dice, en el nombre de Jesús todo poder de oscuridad se sujeta. Es la que proclama, la sangre de Cristo cubre esta casa, esta familia, esta atmósfera. Es la que no ruega por piedad, sino que declara con firmeza lo que ya fue ganado en la cruz. Porque el que ora desde la posición de hijo, no duda del oído del Padre. Y el cielo responde cuando escucha a un hijo que conoce su autoridad espiritual. El enemigo no resiste una casa donde esta clase de oración se practica con constancia, porque cada palabra dicha con fe y sustentada en la palabra es como una flecha en el espíritu. No se lanza al aire, va dirigida, no se pierde, encuentra su blanco. Y cuando se repite día tras día, crea una muralla invisible alrededor del hogar, no una barrera de rituales, sino una fortaleza de presencia. Porque la oración poderosa no es solo puntual, es persistente. No se trata de intensidad emocional, sino de convicción sostenida. Lucas 18 muestra una parábola donde Jesús habla de una viuda que insistía ante un juez injusto. Y aunque el juez no temía a Dios ni respetaba a nadie, terminó respondiendo por causa de su insistencia. Y Jesús concluye con una pregunta que atraviesa el corazón. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No dijo, ¿hallará oración? Dijo, ¿hallará fe? Porque la oración verdadera se sostiene en la fe. Y cuando esa fe se expresa adorando, declarando promesas, renunciando al temor y afirmando la soberanía de Dios, el enemigo no tiene opción, tiene que retroceder. Por eso enseñar esta oración poderosa no es solo transmitir un texto, es entregar un modelo espiritual, una guía que no depende de fórmulas humanas, sino del principio eterno de orar conforme a la palabra y con el corazón rendido. Es comenzar diciendo, Padre, tú reinas sobre todo lo visible y lo invisible. Hoy me postro no solo para pedirte, sino para adorarte. Reconozco tu soberanía, tu poder, tu justicia. Declaro que tu palabra es verdad. Me alineo con tus promesas. Pido que tu presencia llene esta casa, que tu sangre cubra cada rincón, que tu nombre sea exaltado aquí cada día, que todo lo que se levante contra tu voluntad sea derribado, que ningún arma forjada prospere, que todo plan del enemigo sea frustrado y que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne mi hogar. Esta no es una oración decorativa. Es una proclamación de guerra espiritual y de intimidad. Es una forma de decirle al cielo, confío, y al infierno, aquí no tienes lugar. Porque cuando se ora así, no hay oscuridad que resista, no hay ambiente que no se transforme, no hay enemigo que no huya, porque Dios habita donde es honrado, donde su palabra es pronunciada, donde su nombre es exaltado. Cuando la alabanza se convierte en una rutina establecida, no pierde poder, se fortalece, porque no es monotonía espiritual, es fidelidad sostenida. La verdadera cobertura espiritual no nace de actos esporádicos, sino de decisiones consistentes. Y levantar una rutina diaria
de alabanza en casa no es un lujo espiritual, es una necesidad urgente, porque el enemigo no teme eventos aislados, teme hábitos consagrados. Una atmósfera espiritual firme no se construye con impulsos emocionales, sino con una práctica decidida que proclama día tras día: aquí reina el Señor. La Escritura presenta con claridad el poder de la constancia. Daniel oraba 3 veces al día, no por legalismo, sino por conciencia espiritual. Y aun cuando se decretó que esa práctica le costaría la vida, no se detuvo. No buscó esconder su adoración, la mantuvo como una costumbre inviolable. Daniel 6:10 dice: y 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ese como lo solía hacer antes encierra un principio. La consistencia espiritual es lo que preserva el poder de una vida separada para Dios. Cuando se convierte en una disciplina, la alabanza ya no depende de lo que ocurre alrededor. Se mantiene viva en el secreto, se fortalece en la constancia y se manifiesta en la atmósfera. Una casa donde se establece una rutina diaria de alabanza no necesita grandes recursos, necesita corazones determinados. No se trata de duración, sino de enfoque. Un solo momento intencional donde se honra a Dios con palabras, con cantos, con escritura proclamada, con oración de rendición, basta para abrir el día con cobertura y cerrar la noche con descanso. Porque cada vez que se eleva una voz que glorifica al Creador, algo en lo invisible se alinea. Se rompe el ciclo de desgaste espiritual, se silencia la distracción y se vuelve a centrar la atención en quien verdaderamente reina. El Salmo 92, 1-2 declara: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Este patrón revela un ritmo espiritual. Comenzar el día reconociendo su misericordia y terminarlo afirmando su fidelidad, no como un acto religioso, sino como una declaración que cubre el inicio y el final con presencia divina. La casa donde esto se practica no se llena de miedo, se llena de seguridad, porque la alabanza diaria no es solo una expresión de amor, es una estrategia de protección. En el Nuevo Testamento los primeros cristianos no tenían templos fijos, pero sí tenían hogares llenos de alabanza. Hechos 2:46-47 lo describe. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. La alabanza era cotidiana, era compartida, era parte de su esencia. No necesitaban grandes convocatorias para exaltar al Señor. Sus casas eran espacios donde el nombre de Cristo era levantado de manera constante. Y eso los fortalecía, los unía y los hacía crecer. Porque una iglesia que no adora en casa es débil en comunidad. Pero una familia que alaba cada día se convierte en un baluarte de presencia. Establecer una rutina de alabanza también disciplina el alma, la mente que se distrae, el corazón que se enfría, la fe que se debilita. Todo eso se alinea cuando se decide adorar a Dios como parte del día, no como una opción ocasional, sino como una necesidad vital. Así como el cuerpo necesita alimento, el espíritu necesita expresión. Y la alabanza es ese lenguaje que da vida, es el idioma del reino, es la respuesta del Hijo que reconoce al Padre, incluso cuando las circunstancias no han cambiado, porque la constancia no solo honra a Dios, también transforma al adorador. El Salmo 119, versículo 164 dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. No es una exageración poética, es una vida rendida. Una vida que reconoce que la alabanza no debe limitarse a momentos especiales, sino que debe repartirse a lo largo del día como alimento espiritual. Un corazón que alaba en la mañana, en la tarde, en la noche, está constantemente recordando quién es su Dios. Y al recordar se fortalece, al proclamar se alinea, al cantar se cubre. El enemigo no puede penetrar una rutina espiritual sólida. Puede intentar perturbar, puede enviar distracciones, pero donde hay constancia no hay lugar para el caos.
porque una atmósfera donde cada día se levanta adoración no se improvisa, se cultiva. Y lo que se cultiva con fidelidad da fruto, fruto de paz, de discernimiento, de victoria, fruto que permanece incluso en medio de temporadas difíciles, porque la alabanza diaria no cambia necesariamente lo externo, pero transforma por completo lo interno. Y un corazón transformado produce una casa fortalecida. Cuando se establece una rutina de alabanza, se crea una cultura, una forma de vivir, no de actuar, una manera de responder a la vida, no solo de reaccionar a las crisis. Y esa cultura se transmite a los hijos, a los visitantes, a los vecinos. Una casa donde cada día se honra al Señor se convierte en testimonio vivo, sin necesidad de discursos. Porque la presencia no se puede ocultar, se siente, se percibe, se nota. Y es esa presencia la que ahuyenta la oscuridad. No por un momento, sino de forma permanente. Decidir alabar a Dios cada día en casa es asumir una posición espiritual clara, es decir, con hechos. Aquí el centro es Él. Aquí lo primero no es lo urgente, sino lo eterno. Aquí no se vive por impulso, sino por propósito. Y esa decisión, aunque simple, cambia destinos. Porque la rutina de alabanza no solo protege, también guía. No solo limpia, también construye. No solo sana, también establece. Porque el que honra a Dios en lo diario, será honrado por Dios en lo eterno. Cuando una casa se convierte en un altar, no solo cambia lo que ocurre dentro de ella, también se establece un testimonio en el mundo espiritual. Porque cada alabanza elevada desde ese lugar se suma al coro invisible que proclama la gloria de Dios sobre la tierra. Y mientras muchos buscan protección fuera, el verdadero blindaje nace dentro. Cuando el nombre del Señor es entronado de forma constante, cuando su palabra es proclamada sin temor, cuando la atmósfera se llena no de ruido sino de presencia. Esa casa no solo es refugio, se transforma en instrumento. La alabanza que el enemigo no soporta no es solo defensa, es avance. Donde antes hubo ciclos de derrota, comienza a haber sendas de propósito. Donde el ambiente estuvo marcado por confusión, ahora hay dirección clara, porque cada voz que se alinea al cielo en medio del hogar genera un eco que no se apaga, un eco que proclama que allí, en ese lugar aparentemente común, gobierna lo eterno. Tú decides qué se entrona en tu casa, tú determinas qué sonido prevalece. Y si eliges alabar, si decides proclamar su nombre cada día, no solo sellas puertas espirituales, también desatas destino. Porque allí donde se alaba de verdad, no solo se protege la atmósfera, se forma legado. ¿Estás listo para convertir tu casa en territorio impenetrable? Entonces deja que la alabanza que el diablo no puede resistir sea el sonido que nunca falte en tu hogar.